El Señor les bendiga. Vamos a ir a la escritura en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1. Amén. Queremos ser de bendición para cada uno de ustedes, queremos ser de bendición para ustedes que nos van a ver a través del streaming, de Facebook, de las redes sociales, que usted pueda darle me gusta, compartir esta predicación. Si cree que esto es de bendición para su vida, creo que puede bendecir a muchas vidas más. Por lo tanto, sería una bonita ayuda, no para nosotros, sino para que la palabra del Señor siga corriendo, que usted pueda compartir y darle me gusta a esta publicación. Y vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el maravilloso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cierre sus ojos un momento, Padre. En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos muchas gracias por tu infinita bondad, por tu gran misericordia, Señor. Oramos, Dios Todopoderoso, para que todo lo que se haga, Señor, en esta mañana, todo lo que se diga, Señor, sea mediante la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Que no seamos nosotros, sino que seas tú el que vaya edificando a su iglesia. Que me edifiques a mí, Señor, y edifiques a cada uno de los presentes y los que escucharán esta palabra, Señor. Tuya sea toda honra, toda gloria y alabanza. Queremos levantar tu nombre en alto, Señor, tus bondades, Señor, tus atributos, Padre, y reconocer que solo tú eres bueno y que no hay nadie como tú en medio nuestro, Señor. A ti, Señor, honramos y bendecimos. En el dulce nombre de Jesús, amén y amén. Denle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento. Amén. Quiero decirle, amados hermanos, que en la semana pasada comenzamos a tocar un tema que produce escozor, produce división de pronto, pero división para aquellos que buscan contiendas ficticias o que por pereza o por ignorancia. Cuando hablo de ignorancia no lo estoy diciendo en el término peyorativo de la palabra, no estoy queriendo ofender a mi interlocutor, sino que estoy hablando de desconocimiento, de ignorar cosas, en ese sentido. No tratamos a nadie de ignorante, sino que tratamos a que hay personas que ignoran cosas. Ese es el punto. Y hablamos también la semana pasada que puede ser por una ignorancia sencilla de no saberlo y también puede ser por ignorancia supina, y esa ignorancia supina tiene que ver con los que, teniendo la obligación de conocer estas doctrinas, no lo hacen. Y en este caso, esta obligación comienza por los ministros del Señor, por los que predican la palabra y evidentemente también por los que van adhiriendo esta palabra en su corazón, los que van escuchando la palabra. La iglesia en general deberíamos de saber estas doctrinas que son fundamentales para nosotros, que son fundamentales. Hemos hablado la semana pasada sobre la seguridad de nuestra salvación o la perseverancia de los santos. Hemos visto cómo el Señor, de manera providencial, milagrosa, sobrenatural, es capaz de sostener a su iglesia, que no solo Él pagó el precio, se sacrificó por cada uno de nosotros, sino que además proveyó para que este sacrificio sea completo, sea perfecto, para que se cumpla en todos sus términos y no haya uno solo que pueda decir, no, es que aquí no se cumplió. No es ese el propósito de Dios en todo lo que Él hace. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Hemos leído Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Y por qué comenzamos con estos textos para hablar sobre las objeciones respecto a la seguridad eterna de nuestra salvación? Ya vimos que, de acuerdo a la Escritura, nosotros sabemos en este tiempo que tenemos vida eterna, que somos salvos hoy día, no que seremos salvos en un futuro postrero, sino que hoy día somos salvos y que sin embargo, aun cuando somos salvos hoy día, el plan de nuestra redención, de nuestra glorificación, porque el Señor va a glorificarnos juntamente con Él, es lo que dice Pablo en el libro de Corintios, va a cumplirse en el futuro, al término de los tiempos.
Pero hoy día nosotros podemos tener certeza de salvación. Él dice que Él ha venido para darnos vida. ¿Qué tipo de vida? Vida eterna. Vida abundante, vida eterna. Si esta vida que Él nos da se terminara por cualquier cuestión que yo pudiera hacer, entonces no es eterna. Partamos desde lo más básico. Si esta vida se termina, quiere decir que no es eterna, que es una vida corta, que es una vida como una vida de yo-yo. Un día sí, otro día no. Un día sí, otro día no. Si esta salvación yo la puedo perder con tanta facilidad, como vamos a ver que proponen algunos textos, comillas, porque en realidad no es lo que dicen, pero eso es lo que vamos a ver. Si se pudiera perder con tanta facilidad, entonces estamos pisoteando la sangre de Cristo. Así de trágico es que yo un día sea salvo y otro día no. Un día soy salvo y otro día no. Y como la salvación no depende de mi estado de ánimo, lo vimos también la semana pasada, no depende de mis hormonas, ni de cómo me levanté un día o cómo me levanté otro día, sino que depende de la palabra del Señor, entonces podemos estar confiados, podemos vivir confiados, podemos sentirnos amados, podemos sentirnos cobijados, podemos sentirnos refugiados. Glorioso el nombre del Señor, amado hermano. ¿Qué no es la seguridad eterna? No es una licencia para pecar. Yo quiero decirle, voy a hacer un pequeño paréntesis. Lo dije la semana pasada, me parece. No sé si lo dije, si no, se lo digo ahora. Estoy redactando estas predicaciones en un documento que luego voy a transmitirlo por redes sociales en PDF para que se comparta con todos. No es algo que yo esté inventando, no estoy descubriendo la pólvora, simplemente son las verdades escriturales que de pronto, por estar tan sencillamente expuestas aquí en la palabra, ni siquiera las tomamos en cuenta, las pasamos de largo. Así que inicialmente era un documento de 30 páginas y ya estoy tratando de no llegar a las 50. Pero lo que sea, no importa si va a terminarse cuando se termine. Quiero que no sea muy extenso, que sea un pequeño librillo para que lo pueda leer cualquier persona. Y si alguien quiere profundizar, van a estar todas las citas bíblicas, van a estar todas las referencias, la bibliografía que hemos ocupado, para que usted pueda, si quiere seguir investigando, investigar más. Hay algunos que les gusta mucho investigar y hay otros que confían en lo que les dicen sus pastores, sus líderes y lo que dice la Escritura, porque todo está referenciado respecto a la Escritura. Amén. Cierre paréntesis. Lo que no es la seguridad eterna, no es una licencia para pecar. Cuando yo digo que soy salvo, siempre salvo, no estoy diciendo que puedo pecar y seguir pecando sin que me pase absolutamente nada. No es lo que está diciendo Pablo. Por eso Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué hace esta pregunta Pablo? Porque versículos antes, en el capítulo 5, en el versículo 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, la desobediencia de Adán, ¿cierto? Por causa de Adán todos somos condenados, así también por la obediencia de uno. ¿Quién es este uno que obedeció? Jesucristo, amén. Los muchos serán constituidos justos, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Recuerde que Pablo nos dice que por medio de la ley nosotros conocemos el pecado. La ley saca el velo de nuestros ojos y nos dice, esto es malo. Había una ley anterior, antes de la ley mosaica, a esa ley se está refiriendo Pablo, había una ley anterior que era la ley de nuestra conciencia. Ya el Señor había puesto en nuestra conciencia que matar, por ejemplo, era malo. Cuando Caín mata a Abel, lo primero que hace es salir huyendo a esconderse. Porque sabía, aun cuando nadie le había dicho que matar era malo, que era un asesinato, un homicidio, él ya sabía en su conciencia que había cometido un pecado. Un pecado horrible por lo demás. Pero luego viene la ley mosaica y Pablo dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, no que haya más pecado por medio de la ley, sino que por medio de la ley se descubre el pecado. Ahora nos damos cuenta de que realmente estamos pecando. Mas cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia. Esto es lo que dice Pablo en Romanos 5:20. Y luego en el 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces ahora él hace la pregunta. En referencia a que dice, como el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y ahora pregunta esta pregunta magistral, que es retórica, que es una pregunta que se autorresponde, y él dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él es tajante, es determinante, es enfático, y dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, y vuelve a preguntar, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, si moriste al pecado, no puedes seguir viviendo en el pecado. Y como a nosotros nos encantan los extremos, nos escandalizamos de los extremistas musulmanes, de los terroristas, pero nosotros a veces somos terroristas del evangelio también. Nos encantan los extremos. Entonces decimos, entonces, como Pablo dice que si la gracia abundó, perseveraremos en el pecado, quiere decir que no podemos pecar. Y como él dice que si ya morimos al pecado, no podemos seguir viviendo en el pecado, entonces no puedo pecar nada. Y nos vamos al otro extremo, al perfeccionismo cristiano. Y pregunto, ¿es bíblico pecar para que la gracia abunde? No, ¿cierto? ¿Quiere decir esto que jamás vamos a pecar? No. Dos extremos de una doctrina que jamás se pensó de esa manera. Ni pecar para que abunde la gracia, ni no pecar jamás, porque eso sería imposible, sería un despropósito que usted o yo no pequemos. Entonces usted está pensando en los pecados más evidentes, en la mentira, en el robo, en el adulterio, en la fornicación. Pero resulta que a veces pasamos por alto los pecados que son más solapados y que son tan graves como los primeros. No hay pecados mayores, hay pecados que son tan graves como los primeros. Como por ejemplo la murmuración o la crítica. El odio. Uy, a este yo no lo soporto, lo aborrezco. El que aborrece a su hermano, Jesús dijo, se convierte en homicida. Que alguien diga amén. No, pastor, se puso pesado. La envidia no es un pecado, es un pecado también, amados. La codicia no es un pecado, también es un pecado. Lo que pasa es que son pecados que puedo esconder detrás del traje. No lo ven, ustedes no van a verlo porque lo puedo vestir bonito. Los pecados sexuales, los pecados de egolatría, esos pecados que no se ven. Usted dice, uy, tan bonito que es el hermano. Usted supiera. No recuerdo qué predicador fueron y le fueron a decir, no sabes, hermano, andan hablando mal de ti. Y este predicador se rió. Si supieran que en realidad yo soy peor de lo que ellos dicen. Porque no tiene que ver con lo que el hombre puede hacer externamente, sino también con lo que somos internamente. Y Pablo mismo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De este cuerpo que de continuo me está llevando al pecado, me está arrastrando al pecado. Cualquiera que le diga, no, yo soy santo, en términos de que no peca, está mintiendo. Ahora, en términos de rigor escritural, todos somos santos. ¿Sabía eso usted, cierto? Los santos no son esos que usted ve en una imagen, no son esas estatuitas que usted ve por ahí. No. Los santos, de acuerdo a la Escritura, son todos los que han sido lavados y comprados por la sangre del Cordero, los que hemos sido redimidos, los que hemos sido salvados. Nosotros hemos sido santificados no por mérito propio, sino por los méritos de Jesús. Ahí es donde radica nuestra santidad. No en nosotros, no en nuestras obras, no en lo que nosotros hagamos o digamos, sino en que Cristo es santo, por lo tanto, si la cabeza es santa, el cuerpo es santo también. Entendiendo estos extremos,
entendiendo que no puedo vivir en pecado si he entendido que he nacido de nuevo, y que tampoco puedo vivir en perfección porque continuamente y hasta que muera vamos a luchar con este cuerpo de muerte. Entonces ahora podemos ir a la doctrina bíblica, a la doctrina escritural. ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cuál es el balance que hay para poder descansar en el Señor y caminar tranquilos, para caminar en paz? ¿Le interesa saber eso? Vamos a entrarle. Amén. Mire, los que predican que la salvación se pierde, muchas veces están usando el miedo como agente de manipulación. No, es que si les decimos que la salvación no se pierde, esta es la lógica de ellos. Si les decimos que la salvación no se pierde, entonces se van a desbandar y van a alejarse de la vida en santidad a la que nos está llamando el Señor. Hay un predicador bautista del cual yo aprendí mucho y fue muy conocido, falleció hace unos años, el pastor Adrian Rogers. Probablemente alguno de ustedes lo conozca, que en todo lo que él dijo, el pastor Adrián, yo estuve muy de acuerdo siempre y siempre iba a la Escritura y lo encontraba ahí. Pero hay una cosa que dijo y en la que no estoy de acuerdo. Él dijo en una oportunidad que era mejor que un pecador entrara con miedo al cielo que sin miedo al infierno. O sea, por último, que vengan por miedo a la iglesia. Pero eso no es bíblico, amado hermano. Eso no es lo que dice la Escritura. Con todo el respeto que yo le tengo, o que le tuve a este varón de Dios, que fue un hombre usado por Dios. Todos en algún momento nos vamos a equivocar. Y es necesario que estén nuestros hermanos ahí para decirnos, a ver, Carlos, ven para acá, mira, tú hablaste esto y esto no es bíblico, veámoslo, a ver, tienes razón, y lo reconocemos. Puede existir esa instancia. Pero en términos generales, el hombre fue una gran bendición para mi vida, amados. Ahora, ¿por qué no podemos usar como elemento para empujar a la gente a la presencia del Señor? Porque en términos psicológicos, nadie puede vivir constantemente bajo temor. Va a llegar un punto en que se va a aburrir de sentir miedo y se va a... Hay una palabra que es emancipar. Se va a querer emancipar. Esto es así, amados hermanos. Yo no sé si le ha pasado cuando usted cría a un hijo bajo presión y miedo. No respeto, sino bajo miedo. Que el palmetazo le va a llegar en cualquier momento. Que si no haces esto te voy a castigar. Y vive con miedo. El muchacho apenas se puede independizar, sale arrancando de esa casa, güey. No quiere estar más ahí. El miedo puede ser una fuerza poderosa, pero no es una base saludable ni duradera para la conducta moral. La motivación basada en el miedo tiende a desgastarse con el tiempo, lo que lleva a un ciclo de culpa y temor que puede resultar destructivo para la salud mental y espiritual del individuo. Oiga, esta gente que vive sirviendo al Señor por temor no vive tranquila, amado. Siempre está pensando, siempre está temiendo que cualquier cosa que le pasa es un castigo de Dios. Me pasó esto porque me porté mal en la mañana. Me castigó el Señor porque pensé esto, porque hice esto, o porque hablé esto otro en tal o cual oportunidad. Y viven con temor, amados hermanos. En algún punto esa culpa le va a pasar la cuenta a aquel que pretenda vivir el Evangelio así. ¿Y por qué no es escritural? Vamos a la palabra. Primera de Juan 4:18. Miren lo que dice Primera de Juan 4:18. En el amor, qué hermoso, hasta lo cantamos, pues. En el amor, dígalo más fuerte, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor. Primera de Juan 4:18. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo,
de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones, entonces echemos fuera el temor. Si Cristo me salvó, yo puedo vivir tranquilo. ¿Esto quiere decir que me voy a relajar y me voy a desbandar? No. Y vamos a ver por qué no. Pero sí tenemos que tener claro que yo no puedo vivir una vida cristiana como Dios quiere si vivo atemorizado. Cuando habla de que el temor de Jehová aparta del mal a los que temen al Señor, está hablando del respeto, de la reverencia, del amor que yo siento hacia el Señor, amados hermanos. Pero no está hablando del miedo. No está hablando de ese miedo manipulador, coercitivo, que me obliga a comportarme de tal o cual forma. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Este versículo subraya que la relación del creyente con Dios no debe basarse en el miedo, sino en el amor. ¿Ya? ¿Estamos claros, cierto? Amén. El principio de nuestra seguridad de salvación no está descansando en algo que nos diga nadie más que Jesucristo. 2 Timoteo 2:13. Dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Seguimos avanzando en esta tranquilidad. O sea que aun cuando yo caiga en pecado, Él permanece fiel. Ah, caíste, perdiste la salvación. No, Señor, me arrepiento, perdóname, te perdono, la recuperaste. Vamos al otro día, vuelve a caer, perdiste la salvación. No, Señor, perdón, la recuperaste. Oye, dile al te bendigo que ya la recuperó. Parece chiste, amado. Pero es una triste realidad de muchos que creen que recuperan y pierden la salvación todos los días, o semana por medio, o mes por medio, o una vez al año. Porque no entienden la gracia escandalosa del Señor. La gracia resulta sumamente insultante para aquellos que quieren vivir en el legalismo, en un evangelio por obras, en un evangelio donde ellos están ayudándole al Señor para que sean salvos. Ah, Señor, tú me diste la salvación, tú ya pagaste el precio, pero ahora déjame a mí, yo me encargo. Ese pollo no tiene idea en el pantano que se está metiendo. Perdóneme la expresión, amado hermano. Pero es un pollo en el sentido de que no está entendiendo la Escritura. No está entendiendo la palabra del Señor, amados. Y nosotros no podemos sostenernos por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la dependencia, la suficiencia del Señor en nuestras vidas, amados. No podemos ser salvos ni mantener esta salvación por nuestros medios. La promesa de Jesús en Isaías 55:11 dice, a propósito de las palabras del Señor, que son fieles, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Fíjese que el Señor dice, a ver, yo hablo, pero yo no hablo cualquier cosa, ni hablo livianamente. Si yo digo algo, eso se cumple. Y cuando el Señor dice que Él nos salvó, entonces ahí nomás no se cumple. Solo en los textos bíblicos que hablan respecto a salvación nomás no se cumple. No. Si Él dijo que nos salvó, punto, somos salvos. ¿Qué es lo que dice Juan, el Evangelio de Juan? En el capítulo 1, versículo 12, dice que a todos los que creyeron en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso lo dice Jesús, amados, el evangelista hablando lo que el Evangelio, lo que las palabras de Cristo están garantizándonos a nosotros. Las palabras de Jesús son garantía para nuestras vidas. El Señor lo dijo, Él lo cumple. ¿Cuántas veces predicamos al aire libre? Lo dijimos en nuestra iglesia. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Para siempre. Ay, no, pero es que en esto no, en esta parte, si el Señor dijo que me iba a guardar, pero
es que yo soy tan malo. Pero si el Señor no vino por blancas palomas, el Señor. Él vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Estos días hablábamos con unos varones y llegábamos a la conclusión de que de pronto nos encontramos haciendo muchas reuniones para gente salva, convenciones para gente salva, y eso es bueno. Esta predicación es para los salvados en Cristo. Esta predicación no es para el impío, para el que no tiene a Cristo en el corazón. Esto es para el que ya ha sido salvo porque necesita entender su salvación. Sin embargo, también es bueno y necesario que hagamos reuniones para gente que se está perdiendo, para los perdidos, porque a eso vino el Señor. Él vino a salvar lo que se había perdido. Necesitamos hacer reuniones evangelísticas también, amados hermanos, donde prediquemos, donde expongamos el Evangelio, donde le digamos, oye, hay esperanza para ti, para todo lo malo que te ha pasado, hay esperanza. Amén. Es como ese mochilero que va por la carretera austral cargando una tremenda mochila, ya cansado, y de repente pasa una camioneta, hace dedo, el conductor detiene el vehículo y le dice que se suba atrás. Se subió atrás y empezó a andar. Como a la media hora ve que mira por el espejo retrovisor el conductor y se da cuenta de que el mochilero va afirmado en la camioneta, parado atrás y con la mochila en los hombros. Y sigue cargándola. Le pareció raro, se detuvo y le digo, amigo, pero ¿por qué no se sienta? ¿Por qué no se saca la mochila? No, señor, es que me parece que sería un exceso de mi parte, un abuso, porque imagínese que me está llevando a mí y encima que le pida que lleve mi mochila. Suena gracioso, ¿cierto? En el Evangelio a veces nos encontramos de la misma manera. El Señor nos está llevando, pero no queremos entregarle nuestras cargas, no queremos entregarle la mochila de problemas que tenemos al Señor, porque no, si Él ya me salvó, hizo tanto por mí que... pero Él no solo nos salva, Él soluciona nuestra vida, amado hermano. Por eso necesitamos descansar en Él, sacarnos la mochila, dejar que Él la lleve. Aleluya. San Juan 10:27, que fue uno de los textos que vimos la semana pasada, solamente una pincelada ahora para poder ver las controversias. Dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús dice que de todas las ovejas que el Padre le dio, Él no pierde ninguna. ¿Qué palabra de esto deja lugar a dudas de que los que son de Dios van al cielo? Aquí no hay lugar a dudas, amado. En el contexto de la Palestina del siglo I, la figura del pastor y sus ovejas es una imagen que está muy marcada, que es muy familiar y que es significativa para los que están escuchando. Cuando el Señor dice que las ovejas que me dio el Padre, yo no voy a perder ninguna, ellos saben de lo que está hablando Jesús. Piense usted en esto. En las colinas y campos de Judea y Galilea, pastores llevaban a sus rebaños a pastar en pastizales verdes y frescos. En delicados pastos Él nos hará descansar, dice el Salmo 23, ¿cierto? Los pastores vestían túnicas sencillas, mantos y sandalias resistentes porque tenían que andar largos caminos y largas distancias. Portaban un cayado. ¿Sabe lo que es un cayado, cierto? Es una vara larga, ¿cierto? Como la vara que llevaba Moisés, ¿cierto? Algunas con una curva, otras eran rectas. ¿Para qué servía el cayado? Para poder afirmarse, que el pastor se afirmara mientras iba caminando, pero también para usarla como vara de golpe, como una herramienta de defensa. Y además andaban con su honda. ¿Se acuerda usted de la honda? ¿Cuándo fue usada una honda? Con David, sí, imagínense, miles de años antes ya, en esos años ya estaba muy clara la imagen del pastor y sus ovejas. Ahora las ovejas eran animales y hasta el día de hoy las ovejas son animales muy vulnerables y necesitan la constante supervisión del pastor. Cada mañana el pastor llamaba a sus ovejas por sus nombres y ellas respondían a su voz, siguiendo su guía mientras las conducía a lugares seguros para pastar y beber agua. ¿Ha visto usted un video en YouTube donde
un pastor silba y aparece una cantidad de ovejas que andaban pastando por allá lejos. Y al oír el llamado del pastor, parte el tropel completo corriendo a donde está el pastor. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Mis ovejas oyen mi voz, oyen el llamado y me siguen. Amén. Pero mire, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. A ver, no, esta no es de mi redil. ¿Qué está haciendo este cabro aquí? Él las conoce y luego le siguen. Para los judíos de la Palestina del primer siglo, esta era una imagen vívida, clara. ¡Wow! ¿Esa es la relación entonces de Jesús con sus ovejas? ¿Con sus hijos, con los que Él está llamando? ¿Saben lo que hacía? Luego de pastar, las llevaban al redil. El aprisco. ¿Qué era un redil? Un redil era una especie de establo, pero no cualquier establo, no estos establos con varas donde pasaba cualquiera por entre medio. No, algunos eran de roca, algunos estaban en la hendidura de la roca, como cavernas, como cuevas. Ahí guardaban, se protegían las ovejas, el pastor las protegía. Pero era una figura bien particular. Y es que el pastor en aquel tiempo, como una cuestión que se daba siempre, como una condición, él se ponía en la puerta. ¿Para qué se ponía en la puerta? Porque la puerta era el único lugar de acceso en caso de que vinieran los lobos, o los leones, o los osos. ¿Y qué es lo que hacía el pastor? Daba su vida por las ovejas, las defendía. No permitía que entrara ningún animal a comerse a las ovejas. Las cuidaba. Entonces, conocemos las ovejas, conocemos la función del pastor, conocemos la particularidad de los pastores que son capaces de arriesgar su vida por el redil. ¿Así nos ama Jesús? Eso es lo que estaban pensando ellos. Ellos estaban así, ¡wow! ¿Se acuerdan cuando el Señor dice en San Juan que Él es la puerta? Él se está refiriendo a esto. Yo estoy parado en la puerta del redil y sobre mí no pasa nadie. ¿Qué es lo que dice Pedro? Que el diablo anda ¿cómo? ¿Buscando a quién? ¿Cree usted que las ovejas que están en el redil van a poder ser devoradas? No. La parábola de la oveja perdida dice que las 99 dejó en el redil, en el aprisco, y por las montañas se fue a buscarla. Y todos pensamos, el Señor me fue a buscar a mí. Todos queremos ser la oveja perdida. Nadie se identifica con las 99 que quedaron en el redil. No, todos queremos ser el que el Señor anda buscando. Ese afán de querer victimizarnos toda la vida. ¿Por qué no ser de las ovejas que están en el redil, amado? ¿Por qué no por un momento de cordura que nosotros podamos decir, wow, ya está bueno, ya que me anden buscando? O sea, si aquí está el redil, aquí está el lugar de seguridad, aquí está mi pastor, este es el que me está dando buenos pastos, este es el que me está cuidando, el que me está alimentando, el que me está protegiendo, el que me está consolando, el que me está sanando. Una de las particularidades de los pastores era que ungían la cabeza de las ovejas con aceite, por varias razones. Una de esas era para espantar los mosquitos que podrían infectar la cabeza de las ovejas, y otra porque ese aceite les sanaba si hubiera habido alguna herida. Qué maravilloso estar a cargo de los cuidados del pastor, amado. Entendiendo esto, fíjese cuando el Señor dice, mi Padre que me las dio, dice, y no perecerán jamás, en el versículo 28, San Juan 10, 28, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No. Aquí nadie viene, y en buen chileno, nadie viene a pasarse películas con mis ovejas, porque yo las defiendo, dice Jesús. Aquí nadie se pasa rollos con las que son de mi redil. Yo di mi vida por ellas. No las voy a defender. Y mi Padre que me las dio, dice,
es mayor que todos y nadie puede arrebatar de la mano de mi, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Si tú crees que la salvación se puede perder, tú estás echando por tierra todo el sacrificio de Cristo. Estás aborreciendo el sacrificio que Cristo hizo por ti. Estás diciéndole, tu sacrificio no fue suficiente. Eso le estás diciendo al Señor. Tu sacrificio no alcanzó para poder sostenerme y mantenerme, para preservarme de las contaminaciones del mundo y del pecado. Le estamos diciendo al Señor que Él no fue suficiente, amado. Cuando Cristo muere en el Calvario de la cruz, ¿sabe cuáles fueron sus últimas palabras? Usted conoce la Biblia. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Consumado es. Consumado es. Está hablando de un término económico, administrativo, que quería decir la deuda está pagada. No hay más que hacer. Y nosotros, aunque juntemos todas nuestras buenas obras de toda nuestra vida, no alcanzamos a pagar un centavo de la salvación, amado hermano. No alcanza, no alcanza. El abismo que había entre los hombres y Dios, el único que pudo cubrirlo fue Jesucristo. Así de grave es decir que la salvación la puedo perder después de todo lo que estamos viendo y de lo maravilloso que es el sacrificio que hizo el Señor. Está hablando de una relación personal, de cuidado y protección, de guía y liderazgo, de seguridad y confianza. Para los oyentes de Jesús, estas palabras no solo evocaban imágenes cotidianas de la vida pastoril, sino que también conectaba profundamente con su entendimiento cultural y religioso. Ellos sabían de lo que estaba hablándole el Señor. En el Antiguo Testamento, Dios a menudo se describe como el pastor de Israel. Ezequiel 34, 11, 16. Jesús se estaba identificando con ese papel divino, presentándose como el pastor que cumple las promesas de Dios de cuidar y guiar a su pueblo. Vamos a pasar a una de las objeciones más importantes. Pero antes quiero hablar del sello del Espíritu Santo. Efesios 1, versículo 3, hermano René, por favor. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjese que en ese tiempo, cuando la Escritura se está escribiendo, valga la redundancia, se están usando figuras simbólicas que todos los oyentes podían conocer. El otro día alguien me dijo, como que si estuviera haciendo la gran cosa, me dijo, no, yo cito las Escrituras lisa y llanamente. ¿Qué quiso decir con esto? Que si vamos a hablar de doctrina, aquí tengo un versículo bíblico y te saco otro y debajo de la manga tengo otro. Porque creen que están jugando a los Pokémon, tirando las cartas. Y sacan los versículos como al azar, sin entender el contexto, sin entender cuáles son el contexto sociocultural, económico, religioso que está envolviendo lo que dicen esas palabras, amado. Nadie puede citar las Escrituras lisa y llanamente porque necesitan ser interpretadas. Estamos hablando de un libro que se escribió hace 2000 años, que se terminó de escribir hace 2000 años y que se demoró casi 2 milenios en escribirse, 1800 años. Usted necesita investigar la Escritura para poder llegar a una comprensión clara. Eso se llama exégesis y hermenéutica. Y cualquiera que haya pasado, cualquiera que de manera meridiana haya pasado por esos ramos se va a dar cuenta que no es llegar y hablar a la liviana, porque si no vamos a tergiversar la palabra y luego vamos a ir en contra de las propias palabras del Señor. Nadie puede citar de manera ligera las Escrituras, amados hermanos. Necesitamos entender el contexto.
Cuando el apóstol Pablo en Efesios 1, capítulo 13, versículo 14, está hablando del sello, que era lo que entendían sus oyentes. Los reyes andaban con un anillo al dedo y lo usaban como un sello, en una especie de tinta líquida. Hacían una carta, un decreto, un dictamen, alguna regla que había que cumplir. La envolvían, ¿cierto? La doblaban, echaban un poco de tinta y luego ponían el sello real. Cuando la Escritura dice que hemos sido sellados, está diciendo, está mi sello de realeza en ustedes y no cualquiera puede abrir ese sello. De hecho, nadie puede violarlo. No, yo fui... ¿Usted creyó? Sí creí. Entonces, ¿cómo va a caerse de la gracia tan fácilmente? Difícilmente se puede caer siquiera, porque usted fue sellado. Ay, sí, pero es que parece que mi sello como que se rompió. entonces no era el sello del Señor. Aleluya. Entonces era cualquier sello, menos el sello del Señor. El evangelio de vuestra salvación dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, recuerde lo que dice Juan 1:12, a los que creyeron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no de voluntad de varón ni de carne, ni de sangre, sino que esto es voluntad de Dios. Hemos sido nacidos por la voluntad de Dios. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó para la vida eterna, amados hermanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dice que, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. ¿Con qué cosa? Mírenlo con lo que fuimos sellados. Con el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Bendito es el nombre del Señor. Fíjese. ¿Y qué es lo que es el Espíritu Santo? Dice, es las arras de nuestra herencia. Otro término que necesitamos identificarlo. Cuando los judíos que están escuchando lo que está diciendo Pablo, escuchan de que el Espíritu Santo son las arras, para ellos arras era un término muy común. Era un término también económico que significaba una garantía. Cuando ustedes fueron a comprar su departamento, ¿les pidieron alguna garantía? Sí, ¿cierto? Si usted va a comprar algo costoso, le dicen, a ver, pero formalicemos. Hagamos que este negocio que queremos hacer sea serio. Necesito que usted dé un pie, que dé una garantía de que usted no se va a arrepentir después. Y si usted se arrepiente, usted pierde el pie. Amén. Supongamos que el pie es de 2 millones de pesos. Ahora ya no son tanto 2 millones de pesos, pero nadie quiere perder 2 millones de pesos. Entonces ya la garantía por esto que vamos a hacer van a ser 2 millones de pesos. De aquí a tal fecha se va a concretar el negocio y va a concretarse. Pero si en ese trayecto usted se arrepiente, usted pierde la garantía. Amén. El Señor dice, a ver, yo a ustedes los sello con el Espíritu Santo de Dios, que no solo es sello, sino que además es garantía. Yo les dejo mi garantía. Ahora la pregunta es, si la garantía del Señor es el Espíritu de Dios en nuestras vidas, ¿qué es Dios en nosotros? ¿Cree usted que Dios se va a negar a sí mismo y que va a decir, no, ya sí, me arrepentí, no los voy a buscar mejor? No, es que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. No, si el Señor dijo, Él hará, y nos deja como garantía en nosotros el sello que es su Espíritu Santo, amados. Son las arras de su Espíritu en nosotros, amados. Yo me voy, pero les voy a enviar al Consolador. Cuando el Señor va a ascender, les dice a sus discípulos en el libro de Hechos, quédense aquí. No se vayan a ninguna parte, porque cuando venga el Espíritu de Dios recibirán poder. ¡Gloria a Dios! ¿Para qué vamos a recibir poder? ¿Para hablar en lengua? ¿Para danzar? ¿Para cantar bonito? Todo eso se puede hacer con el Espíritu de Dios, evidentemente. Pero el poder tiene mucho más que solo las cuestiones cosméticas que pueden verse dentro de nuestros cultos racionales. El poder es para testificar, y me seréis testigos en Judea, en Samaria
y hasta en Jerusalén y en Samaria, hasta lo último de la tierra, ustedes van a testificar de mi nombre. Amén. Por el Espíritu de Dios que yo les voy a enviar, que yo les voy a dejar para que Él los guíe a toda verdad. Amén. Entonces el que pierde la salvación, un día el Espíritu entra, otro día sale, entra, sale, y así se la lleva. Oiga, el Espíritu es el sello de su Espíritu Santo, son las garantías de su herencia, es nuestra escatología, ¿cierto? Y la redención completa, porque Él dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, hasta que se cumpla toda la obra de la salvación, el Espíritu Santo de Dios va a estar con ustedes. Y además es alabanza y gloria, para alabanza de su gloria. Todo lo que sucede, todo el ordo salutis, el orden de la salvación, es para la gloria de Dios mismo. Amén. Gloria a Dios. No es para la gloria nuestra. No es para que digan después, uy, que predicó bonito el hermano, uy, que me gusta cuando expone, que me gusta cuando canta, que me gusta cuando... No, nada. La gloria es del Señor, amado hermano. Él merece toda honra, gloria y alabanza, amados. Y ahora nos vamos a Hebreos. Ahora entramos a tierra derecha, amados. Hebreos capítulo 6. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 4. Este es uno de los textos favoritos para decir que la salvación se pierde, de los objetores de la preservación de la salvación. Ojo con esto, ponga atención. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué dicen los objetores de la preservación de los santos, de la salvación, la seguridad de la salvación? Dice que este texto indica que los que fueron salvos en algún momento se pueden perder. Este texto, según ellos, dice que la salvación se puede perder. Volvemos a leer, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, o sea, cayeron de la gracia, así interpretan ellos este texto, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Vamos a analizar de una manera bastante sencilla estos pasajes, amados, en la medida de lo posible, evidentemente. Supongamos que la salvación se pierde. Supongamos que de acuerdo a este texto la salvación se puede perder. Aquí mismo en estos textos, y es algo que no consideran normalmente los que dicen que la salvación se pierde, dice que nunca más se puede volver a recuperar. Hagamos teoficción, hagamos teología ficticia. Ya, se pierde, pero aquí dice que no la puede recuperar más. Así que usted dice que la salvación se pierde. Entonces, si es fiel al texto, aquí dice que nunca más la va a poder recuperar. ¿Qué es lo que dice? Que los que recayeron, es imposible que sea otra vez renovado el versículo 6 para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¡Wow! Entonces, que los que dicen que la salvación se pierde, deberían de considerar de que si la perdieron, no hay más sacrificio. Eso es teoficción. En realidad no es lo que está diciendo el texto aquí. Aquí hay algunos que postulan que estos nunca fueron salvos y también es plausible pensar que estos nunca fueron salvos, pero dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Y además dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Para poder entender esto necesitamos entender el contexto. Si nos vamos al versículo 9, mire lo que dice el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Quiere decir que a los salvos no se les está refiriendo esto.
Estas palabras que acabamos de leer, de que es imposible que los que una vez gustaron y fueron iluminados y fueron ellos partícipes del Espíritu, que recayeron, no le está hablando a los salvos. Por eso el escritor de Hebreos, o la escritora, no sabemos quién escribió el libro de Hebreos, dice, pero en cuanto a vosotros, esto es para los que probablemente pudieran pensar que están dentro de la salvación, pero dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Fíjense que si nos vamos a los últimos versículos de este capítulo 6, dice, versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, está hablando de la salvación, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí dice que los salvos no se pueden perder. Ahora, ¿cómo explicamos estos textos? Me gusta la explicación que hace Millard Erickson en su teología sistemática. Él dice que esto es como un niño que está siendo resguardado y de repente encuentra la puerta abierta y sale corriendo y lo atropella un vehículo. Supongamos que no lo atropelló nadie. ¿Existe la posibilidad de que ese niño salga corriendo y lo atropelle un vehículo? ¿Existe esa posibilidad? Sí. Es plausible. Puede ocurrir. En el hipotético caso de que el niño se arranque para la calle, ese niño probablemente va a ser arrollado. Imagínense que esta es una vía de alto tránsito y pasan vehículos cada 10 segundos, sí o sí lo van a atropellar. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor con nosotros? Cierra la reja. Podemos caer, podemos ser arrollados, pero por la protección providencial y sobrenatural del Señor, eso es imposible. ¿Era posible que la Dani se les hubiera arrancado y se le hubiera caído de un balcón, por ejemplo? Sí, es posible. ¿Y por qué no pasó? Porque usted estuvo resguardándola siempre, por la protección del papá y de la mamá. Ahora acabamos de ver que el pastor del redil está a la puerta del redil y nos está cuidando. ¿Cree usted que el Señor va a ser más despreocupado que cualquiera de nosotros para cuidar a sus hijos? Podríamos hipotéticamente caer, pero no caemos porque el Señor nos guarda, porque Él pone vallado alrededor de nosotros, amado hermano. Esto está diciendo que en el caso hipotético ustedes pudieran caer, pero yo los estoy cuidando, yo los estoy guardando. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Qué alegría para nuestras vidas, amados! Sabernos protegidos por el Señor. Tal vez a muchas personas se les escaparon los niños y hubieron accidentes y fallecieron los niños. Por X razón, nosotros no podemos juzgar nada de eso. Pero el Padre que nos cuida a nosotros, nos guarda día y noche. Él no duerme. Él no descansa. Él no se cansa. Está siempre al cuidado, está pendiente de nosotros. Nosotros nos podemos fatigar, nos podemos cansar, nosotros podemos bajar los brazos de pronto, pero el Señor siempre va a estar ahí a nuestro lado. Amén. Qué maravillosas promesas del Señor, amados. Fíjese que aquellos que son verdaderamente regenerados por el Espíritu Santo van a perseverar hasta el final. Hemos leído las promesas de Jesús en San Juan 10, 28 al 29. Muchos dentro de la iglesia van a profesar una fe superficial, pero no una fe salvífica. Nos toca a nosotros determinar aquello, quién es realmente un creyente y quién no lo es. No nos toca a nosotros, ¿cierto? Probablemente el que está a nuestro lado puede que en realidad nunca se haya convertido al Señor. Yo esto no se lo digo para que usted mire a su hermano con sospecha. Líbrenos el Señor de eso. No nos corresponde. ¿Qué es lo que va a decir Jesús cuando lleguen a la presencia del Señor? Esos que decían, Señor, en tu nombre profetizamos.
En tu nombre echamos fuera demonios. ¡Wow! No lo puedo creer. ¿Y dónde estabas? Le va a decir Jesús, yo no te conozco. No te conozco. Nunca te conocí. Fíjese que Primera de Juan dice que estaban con nosotros, pero salieron de nosotros. No eran nuestros. Entonces aquí viene la pregunta del millón que me han hecho durante esta semana algunos hermanos. Me la hicieron directamente, me dijeron, pastor, ¿y qué determina que yo en realidad sea salvo o no? Porque con lo que usted está diciendo me queda la duda de que a lo mejor en realidad yo no soy salvo. Y el examen es bastante sencillo, muy sencillo. ¿Usted quiere servir al Señor? Sí. ¿Usted viene a la fuerza a la iglesia? ¿A la fuerza se relaciona con los hermanos? ¿A la fuerza escucha la palabra? No. Entonces, esas son las marcas del Evangelio. Nadie puede venir a Cristo, nadie puede venir al Padre si Él no lo llama. ¿Se siente usted llamado por el Señor? Entonces, no solo se sienta llamado, siéntase salvado, siéntase amado, siéntase protegido, siéntase seguro. Deleítese en su salvación, amado. Gócese en su salvación. Gócese en el Dios de su salvación, amado. Maravíllese de esto. Pastor, pero es que yo soy malo. Yo también. Yo soy pecador. Somos pecadores. Pero no nos adelantemos, mire. Hebreos 10, 26, 29. Otro texto que se usa para argumentar de que la salvación se pierde. Ya vimos que en Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, 7, está hablando en casos hipotéticos y no está hablando de verdaderos regenerados. Amén. Ahora, Hebreos 10, 26, 29 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pregunta, ¿estos textos están diciendo que alguien se perdió? ¿No es más bien que está diciendo, porque si existiera la posibilidad de que alguien que ha sido salvado se cayera de esa gracia, todo esto le pasa, pero no existe esa posibilidad? No hay posibilidad de salirnos de la gracia. No hay posibilidad de salirme de la salvación, amado. Este texto advierte a los cristianos judíos contra el desprecio deliberado del sacrificio de Cristo y el retorno a las prácticas del judaísmo. Ellos querían volver al legalismo. Ellos querían volver a vivir una vida que agradara a la ley mosaica, una vida de obras. A ver, no, hay que sacrificar al cordero, pero si el cordero ya fue sacrificado y una vez para siempre, sí, pero es que es tan bonito el sacrificio que hacemos una vez al año. Sí, pero es que sigamos usando las prácticas de la ley porque eso me trae tranquilidad, ¿no? Eso te trae inseguridad. En realidad tú todavía no has confiado en que Cristo te salvó y todavía necesitas seguir revolcándote en el barro del legalismo. Eso en el fondo es lo que está diciendo el Señor cuando tú quieres ayudarle a la salvación. Ah, no, voy a ir a la iglesia para que el Señor me salve. Voy a ir a la iglesia para que el Señor no se olvide de mí. No. Tú no vienes a la iglesia para ser salvo. Tú no vienes a la iglesia para que el Señor no se olvide de ti. Tú vienes a la iglesia porque eres salvo. ¿Se da cuenta de la diferencia? Tú quieres agradar al Señor no para ser salvo. Tú quieres agradar al Señor porque ya eres salvo. Dígame fuerte, dígalo con fe. Usted dígalo cantando. Aleluya. Esto debería de darnos gozo, amado.
Fíjese que la terminología clave es pecar voluntariamente. Esto se refiere a un rechazo consciente y deliberado de Cristo para hacer, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y no queda más sacrificio por los pecados. Esto indica que fuera del sacrificio de Cristo no hay otra provisión para el para el perdón de los pecados. El pasaje no está implicando que verdaderos creyentes puedan perder su salvación, sino que advierte a aquellos que han sido expuestos a la verdad del Evangelio y luego rechazan deliberadamente esta verdad. Este tipo de rechazo demuestra que su fe nunca fue genuina. Salió el sembrador a sembrar y tiró semilla, parte de la semilla cayó entre pedregales. La semilla se murió. ¿Era mala la semilla? Era la misma semilla del Evangelio. Y cayó entre rocas, entre corazones duros. Parte de la semilla cayó entre espinos y arbustos. Y estos crecieron y ahogaron la semilla, no dio fruto. La semilla, vuelvo a preguntar, ¿era mala la semilla? No. Ni siquiera había tierra. El problema es que estaba llena de cizaña, estaba llena de arbustos, que la ahogaron, no la dejaron crecer. Pero parte de esta semilla cayó en buena tierra. La misma semilla que cayó en los pedregales, la misma semilla que cayó entre arbustos, pero esta cayó en buena tierra. Ah, entonces yo soy buena tierra. No, pues ya retrocedimos todo otra vez. Tú no eres buena tierra. El Señor te hace buena tierra. Solo por gracia. ¿Qué es lo que dice Tito 3:5? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por el lavamiento y la regeneración por medio de su palabra. Ahí es donde está la salvación, amado. Ay, no, es que era muy natural de que el Señor me salvara a mí porque yo soy como una flor. Yo soy como la flor del loto. No, hermano. Él solo te salvó por misericordia, por gracia. Tras un análisis exegético y hermenéutico de los pasajes comúnmente citados para argumentar que la salvación puede perderse, encontramos que ninguno de ellos contradice la doctrina de la perseverancia de los santos cuando se interpretan en su contexto adecuado. ¿Quiere usted hacer una mala interpretación? Sáquelo de contexto. ¿Quiere usted desviarse del camino? Entienda lo que quiere de la Escritura, sea un lector superficial de las doctrinas bíblicas que el Señor ha dejado como medios de gracia para nuestro disfrute, para nuestro deleite, para nuestra protección, para nuestro resguardo. Disfrute de eso, amado. La Biblia afirma claramente que aquellos que son verdaderamente regenerados por el Espíritu Santo y han sido salvados por la obra de Cristo, perseverarán hasta el final. Y no van a perecer jamás. Fíjese, nuevamente vamos al pasaje de Romanos 8, 38, 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie me puede separar del amor de Cristo el Señor. Vamos terminando, amados. Mire, hay muchos pasajes que quisiera tocar y los vamos a tocar probablemente el próximo domingo, pero analizando, ¿sabe? Encontré alrededor de 44, 45 pasajes que hablan supuestamente de que la salvación se pierde. Por ejemplo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ah, entonces ¿hay que perseverar para ser salvo? No, la perseverancia es fruto de nuestra salvación. Quiere decir que el que perseverare hasta el fin, este en realidad ya era salvo. Este tenía vida eterna en sí mismo, porque nosotros no podemos perseverar por nuestros medios. Amén. Ah, no, pues si yo soy capo. Yo oro, yo ayuno, yo leo la Biblia. Por eso entonces no me voy a perder. No. Tú oras, tú ayunas, tú lees la Biblia porque el Señor te resguarda, porque el Señor te protege, porque el Señor te cuida. No lo haces para ser salvo. Volvemos a lo mismo y lo voy a repetir las 10.000 veces que sea necesario. No lo hacemos para ser salvos. Lo hacemos porque ya somos salvos. Amén. Ningún hombre que no sea salvo quiere cumplir o vivir dentro de la voluntad de Dios, amado, si está muerto.
Primera de Juan 2:19, entramos en tierra derecha, vamos terminando, ya estamos en los estertores de esta palabra, amados. Primera de Juan 2:19 dice, lo pillé. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Incluso predicaban. Quizás, ¿cuántos se hicieron pastores, amados? Salieron de nosotros, pero no eran salvos. Primera de Juan 3:6. Aquí se viene bonito esto. Está interesante, mire. Todo aquel que permanece en él no peca. Aquí ya se nos puso difícil al tiro, ¿cierto, hermana María? Pastor, es que yo todavía peco. ¿Pero cómo? Si aquí dice que todo el que permanece en él no peca. Pero yo todavía peco. Todo aquel que peca, esto es más hermoso, mire, no le ha visto ni le ha conocido. ¡Oh! Pastor, pero si acaba de pasearnos por la Escritura hablándonos de la seguridad de salvación y va a terminar con esto. Pero resulta que yo esta mañanita nomás pequé. Me levanté y pequé. Sí, discutió, se puso a discutir con la esposa, con el esposo. Todos los casados lo entienden. Me enojé. Versículo 1 de Juan 3:7, seguimos leyendo el mismo texto, dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo, está hablando de Jesús. El versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí hace la diferencia entre el que peca y el que practica el pecado. ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo podemos confirmar lo que estamos diciendo? Volvemos a lo mismo, porque es fácil decir, no, usted no puede pecar porque lo dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Dice que todo aquel que permanece en él no peca. ¿Cómo entendemos esto entonces a la luz del mismo Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 8? Miren lo que dice Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Si los que practican el pecado no están en él. Sí, los que practican el pecado. Fíjese que dice, todo aquel que permanece en él no peca, pero luego antes nos estaba diciendo que si decimos que no tenemos pecado, estamos diciendo que Dios es mentiroso, porque todos tenemos pecado, porque en algún punto todos vamos a pecar. ¿Qué es lo que dice el versículo que sigue? 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Peleó con el esposo en la mañana, pídale perdón al Señor. Y luego pídale perdón al esposo. Que alguna vez la esposa le pida perdón al esposo, hermano Carlos, ¿no es así? Amén, gloria a Dios. ¿Cómo van a ser los hombres nomás los que van a estar pidiendo perdón? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí es donde tenemos que hacer la diferencia entre el que peca, el que cayó en pecado, y entre el que practica el pecado. Cuando usted peca, aparte que yo sé que aquí lo tomó con un poquito de humor, ¿cierto? Porque sí, en el fondo, pero pecar es una tragedia, amados. Es una tragedia que ensucia nuestras vestiduras, que ensucia nuestra santificación. Quiero decirle que la salvación es una obra exclusiva y sobrenatural del Señor, ¿ya? Es, como dirían los teólogos, la salvación es monergista. ¿Qué quiere decir esto? Que solo por la acción de Cristo nosotros somos salvos. No podemos tener injerencia en la salvación.
Pero como dijo otro teólogo, Gordon Fee, pentecostal, él decía, la salvación es monergista, pero la santificación es sinergista. ¿Qué quiere decir esto? Que la santificación tiene que ver con una obra de Dios actuando en nosotros y con la responsabilidad de nosotros también en esta santificación. ¿Cómo comprobamos esto? Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento continuamente en nuestros cultos racionales. Yo de manera consciente, yo tengo que levantarme en la mañana y humillarme al Señor y decirle, Señor, soy débil, probablemente voy a caer en pecado, guárdame de caer, protégeme, ayuda a hacer firme la convicción que tengo de ti en mí día tras día. Y cuando llegue el momento de decidir entre pecar y no pecar, que tenga tan firme mi convicción que yo pueda determinar, no, me doy vuelta, no quiero seguir en esto. Amén. Bendito sea el Señor. Porque no puede ser que llevemos 50 años en el Evangelio y todavía estemos lidiando con los pecados de nuestro primer día. Porque la santificación es progresiva, empezamos en cero, pero día a día tenemos que ir madurando. Tenemos que ir esforzándonos y tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Filipenses 1:6 dice que Él es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es que esto, fíjese qué maravilloso resguardo, qué maravillosa ayuda, amados. Tenemos la potencialidad de pecar, pero no de practicar el pecado. No puede ser que usted todo el tiempo esté volviendo al mismo pecado y otra vez y otra vez. Entonces, algo está pasando ahí, porque los que hemos nacido en Cristo no practicamos el pecado. Podemos pecar, caemos en pecado, le pedimos perdón al Señor, Él nos restaura, nos devuelve el gozo de nuestra salvación. No la salvación, sino que nos restaura nuestro gozo de salvación. Pero yo no puedo estar practicando el pecado, amado. Cuando yo practico el pecado, algo en mi corazón va a compungirse. El Espíritu de Dios se va a contristar, se va a entristecer y va a sacarme de ahí porque yo no voy a ser feliz hasta que no me haya humillado ante la presencia del Señor. Hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenéis ante el Padre, a Jesucristo el justo. Esto es para los que pecaron, los que cayeron sin haber planeado el pecado. Pero si usted lo calculó y volvió y otra vez volvió sobre lo mismo, debería de reconsiderar cuáles son las estacas de su salvación, amado hermano. Amén. ¡Wow! termina dura la cosa, ¿cierto? Sí, termina dura, pero es necesario que pongamos atención, porque somos salvos. Eternamente el Señor nos preserva, pero no podemos tener una vida de juego. ¿Sabe por qué? Porque cada uno va a ver cómo está construyendo en su salvación. Pablo dice que algunos construyeron en heno, otros en hojarasca, otros en madera, pero otros construyeron en oro, en plata, en piedras preciosas. Cuando lleguemos al tribunal de Cristo, todos los salvos van a pasar por el tribunal de Cristo. Los impíos, el que se pierde, va al trono blanco, al juicio del gran trono blanco. El que llega ahí va a la perdición eterna. Pero los que hemos sido lavados por su sangre, vamos al tribunal de Cristo. Cuando lleguemos ahí, nuestras obras van a ser probadas por fuego. ¿Y sabe cuáles van a quedar? Ese que construyó en heno, en hojarasca, en madera, su obra va a ser quemada. Quiere decir que construyó en nada. Es salvo, pero la recompensa es mínima. Pero el que construyó en plata, en oro y en piedras preciosas, es salvo, pero además tiene una recompensa mayor. ¿O a poco pensó que era solo la salvación? No, hay mucho más. Hay recompensas, amado. Esto es maravilloso. Hablar de las cosas del reino, amado. La salvación es la puerta a toda la gama maravillosa de bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Como dice Efesios, estas buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Qué maravilloso, amado. Está lidiando con un pecado que le está costando salir, que lo está atormentando. Pídale liberación al Señor. Pídale libertad al Señor. No dude de su salvación, sino que dígale, Señor, necesito ser libertado de este pecado. Porque está en el proceso de la santificación. No importa
cuál sea su estatura espiritual o cuál sea su nivel jerárquico dentro de su iglesia siquiera, usted necesita arrepentirse. Necesitamos arrepentirnos continuamente, estar a las plantas del Señor, humillarnos para que Él nos vaya restaurando y haciéndonos madurar día tras día, hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto. Y eso no va a ser aquí en la tierra, amado, eso va a ser en la presencia del Señor. Tenemos seguridad de salvación, amados. Podemos estar tranquilos en Cristo. Él ha provisto todo para nosotros. Y Él cumple sus promesas. Amén. Gloria al Señor. ¿Le da la gloria al Señor por eso? Amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Bendice nuestras vidas. Queremos ser vasos de honra en tus manos, Señor, que hayan sido bendecidos, Señor, los que escucharon esta palabra a través del streaming, Señor. Sea usted glorificándose, sea usted, mi Señor, obrando. Que su palabra, Señor, haya cabida en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que esto solo sea el esbozo para querer sumergirnos aún más en su palabra, Señor. Que podamos entrar cada día y sumergirnos en ella, Señor. Porque cuando nadamos en el río de tu Espíritu, ni siquiera llevamos el peso de nuestro propio cuerpo, sino que eres tú guiándonos a nosotros, Señor. Es tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para poder luchar contra aquello que aún tenemos que arreglar en nuestras vidas, para que lo hagamos de manera consciente, sabiendo que somos asistidos por la ayuda del Espíritu de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, el sello de tu Espíritu Santo, la garantía, las arras de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Permítenos, Señor, disfrutar del paisaje maravilloso de la gracia a nuestro alrededor, Señor, que podamos vivir sin temores, que podamos vivir sin culpas, porque tú nos has perdonado, nos limpiaste, nos lavaste, nos regeneraste, tú nos has justificado y ahora nos llevas a la gloria del Padre. Aleluya. Tuya sea toda honra, gloria, majestad y alabanza, Señor, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. Dios bendiga a la iglesia.